Mi nombre es Lucas, un chofer de Uber que aparenta ser como cualquier otro. Sin embargo, bajo la fachada de cortesía y profesionalismo, oculta un oscuro secreto. Soy un asesino serial. Cada pasajero que sube a mi vehículo se convierte en mi próxima víctima. Una noche lluviosa, mientras conducía por las solitarias calles de la ciudad, recogí a una pasajera llamada Emily. Su belleza cautivadora y charla animada no lograron disipar la oscura sombra que se cernía sobre mí. Mi mente estaba obsesionada con el próximo asesinato. Mientras avanzábamos por un tramo oscuro y poco transitado, Emily compartió detalles íntimos de su vida. La adrenalina corría por mis venas, mientras imaginaba el terror que experimentaría en sus últimos momentos. Sin embargo, algo en su tono de voz cambió, y su conversación tomó un giro inesperado. Emily confesó que sospechaba de mi verdadera naturaleza. Había investigado rumores sobre un chofer de Uber vinculado a varios casos de desapariciones inexplicables en la ciudad. En ese momento, supe que mi secreto estaba en peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, intenté mantener la compostura mientras mis pensamientos se aceleraban. Emily estaba a punto de descubrir la verdad, y no podía permitir que eso sucediera. Decidí actuar con rapidez y determinación. Mientras nos acercábamos a un tramo solitario de carretera, fingí un problema mecánico en mi auto y lo detuve en un lugar apartado. La oscuridad de la noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, intensificando el aura de peligro que flotaba en el aire. Con movimientos precisos y sin titubear, saqué un arma de mi guantera y la apunté hacia Emily. Sus ojos se abrieron con horror mientras se daba cuenta de que había subido al auto de un asesino. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido siniestro resonó desde el bosque cercano. Un grupo de figuras emergió de las sombras, portando antorchas y emanando una presencia maligna. Eran los cómplices de Emily, miembros de una secta oscura que se alimentaba de la muerte y el caos. Habían enviado a Emily como cebo para atraerme a su trampa mortal. Con una sonrisa retorcida, Emily reveló su verdadera identidad como la líder de la secta. Mi mente se llenó de horror al darme cuenta de que había caído en su trampa mortal. Mi destino estaba sellado, y la muerte acechaba en cada sombra. Arrastrado por los miembros de la secta hacia el bosque, fui conducido hacia mi destino final. Mis gritos se perdían en la oscuridad mientras me enfrentaba a mi propia mortalidad. El eco de los lamentos de mis víctimas pasadas resonaba en mi mente, recordándome el precio de mis pecados. En un claro del bosque, presencié un ritual macabro que sellaría mi destino. Mi cuerpo se convirtió en un sacrificio en el altar de la oscuridad, alimentando el poder de la secta y perpetuando su reinado de terror en la noche eterna. Y así, mi historia como chofer de Uber y asesino serial llegó a su fin, sumergido en la oscuridad del bosque, donde la muerte y el horror reinaban supremos. El eco de mis crímenes resonaría en las sombras, dejando una huella indeleble en la historia de la ciudad. La secta, satisfecha con el sacrificio, comenzó a entonar cánticos en una lengua antigua. La noche parecía cobrar vida, y una oscuridad más profunda envolvía el bosque. Mis restos yacían en el suelo, mientras la esencia de mi oscuro ser se fusionaba con la malevolencia que emanaba de la secta. Con cada palabra del antiguo ritual, las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, creando una sinfonía de terror. Un portal a dimensiones infernales se abrió lentamente, revelando la verdadera naturaleza de la secta. Aquellos que habían buscado dominar la oscuridad estaban a punto de liberar un mal indescriptible en el mundo. A medida que el portal se expandía, figuras sombrías y distorsionadas emergieron, arrastrándose desde el abismo. Eran almas atrapadas, condenadas por sus propios actos nefastos, liberadas por la influencia de la secta. Un ejército de condenados que anhelaban venganza y caos. Emily, ahora transformada en un ser oscuro y poderoso, se colocó en el centro del ritual. Sus ojos resplandecían con un fulgor maligno mientras asumía el control de las fuerzas liberadas. La secta, arrodillada ante su líder renacido, se preparaba para sumergir la ciudad en una noche eterna de terror. Las sombras se extendieron desde el bosque hacia la ciudad, envolviendo edificios y calles en una oscuridad impenetrable. Los aullidos de los condenados resonaban en los oídos de los ciudadanos,
quienes despertaron en medio de la pesadilla. La ciudad se sumió en el caos, con la gente huyendo en busca de refugio mientras las sombras devoraban la luz. Emily, ahora imbuida de poder sobrenatural, lideraba la marcha de las sombras hacia la urbe. Cada paso que daba generaba un eco de terror, y la ciudad se convertía en un escenario apocalíptico. Las calles se llenaron de llamas y gritos desesperados, mientras los condenados acechaban en la oscuridad. En medio del caos, un pequeño grupo de supervivientes se unió para enfrentar la oscuridad desatada. Armados con amuletos antiguos y conocimientos prohibidos, buscaron detener la marea de sombras que amenazaba con engullir todo a su paso. Entre ellos se encontraba un vidente anciano, quien había anticipado la llegada de este mal durante décadas. Guiados por sus visiones, los supervivientes se aventuraron hacia el epicentro de la oscuridad, donde se libraba una batalla entre la luz y las sombras. En el corazón de la ciudad, la batalla alcanzó su clímax. Los supervivientes enfrentaron a Emily y a la secta, luchando con valentía contra las fuerzas de la oscuridad. La magia ancestral chocó con el poder corrompido de la secta, mientras las sombras se retorcían en un frenesí caótico. En un acto desesperado, el vidente anciano canalizó sus últimas fuerzas para romper el vínculo que sostenía el portal dimensional. Un resplandor de luz se desató, contrarrestando la oscuridad que amenazaba con consumir todo. La ciudad tembló bajo el impacto de las fuerzas opuestas. Finalmente, el portal colapsó, arrastrando consigo a Emily y a la secta. La oscuridad retrocedió, disipándose lentamente mientras la luz del amanecer iluminaba la ciudad devastada. Los supervivientes contemplaron los estragos causados por la batalla, conscientes de que la amenaza había sido contenida, al menos por ahora. La ciudad, marcada por las cicatrices de la oscuridad, se alzaba como un recordatorio de la fragilidad entre la luz y la sombra. La leyenda del chofer de Uber asesino quedó enterrada en las sombras de la historia, pero la memoria de la noche eterna perduraría en la conciencia de aquellos que la vivieron.